Un nuevo programa de las provincias también existen, programa declarado de interés parlamentario por el Honorable Senado de la Nación. Una vez más, vamos a hablar del segundo puente Corrientes Chaco. Y les quiero decir algo que seguramente cuando yo le anuncie usted se va a sorprender, pero después viene la aclaración. Yo les aseguro que el segundo puente se va a hacer. Ahora viene la aclaración. Puede ser en el siglo XXI como en el siglo XXII. Algún día se va a hacer el puente. ¿Lo alcanzaremos a ver los que hoy estamos bregando por la realización del segundo puente Corrientes Chaco o no? Esa es otra cuestión. Pero así como se demoró 24 años desde la sanción de la ley por la Cámara de Diputados y Senadores y promulgada por el Poder Ejecutivo, del proyecto presentado por el que les habla para desactivar la cárcel número 1, la que está debajo del puente, respetando su valor histórico del frente. 24 años pasaron y ahora este gobierno de Gustavo Valdés hace realidad con la construcción de una cárcel nueva en San Cayetano. Yo estoy contento por eso. Lo manifestaba en el programa anterior en la entrevista con el ministro de Seguridad, Juan José López de Simoni. Porque son cosas que me han llevado la vida legislativa, mis 6 años de legislador, 2 primero y 4 después, de tratar de atacar temas fundamentales. Porque no se puede combatir la delincuencia si no hay cárceles para la readaptación de los que cometen delitos. Y tampoco se puede combatir la inseguridad si los jueces se ven obligados a dar cortas penas o hacer girar la puerta del que entra y sale porque no hay dónde alojar. No hay dónde alojar. Los diarios nos informan que en el interior, la noche de Navidad, de una comisaría se escapó un preso. Y sí, las comisarías no son para tener presos. Los presos tienen que estar en cárceles bien cuidadas y bien presentadas para que la readaptación del que comete un delito, no devolverlo otra vez a la sociedad después de 8, 10, 12, 15 años de cárcel, devolverlo más delincuente de lo que entró, porque se sufre en las cárceles. No son para tormentos, dicen los tratados internacionales, pero el estar hacinado es un tormento y puede ocurrir cualquier cosa, tanto de otros reclusos hacia uno que parece más débil, como también de los penitenciarios hacia los reclusos. Ya prácticamente me olvido que en la ley que logré que se sancione y se promulgue, hablaba de una cárcel en la Granja Yatay y otra en Curuzú, Cuatiá. La Granja Yatay, una parte ya se vendió, se dio a Coca-Cola, con que iban a empezar fuente de trabajo, 200, 300 personas, y no hay nada, ni siquiera un cartel de Coca-Cola que diga acá se va a construir una fábrica el día del cohete, pero nada. Usted, ciudadano que me está escuchando y viendo, ¿sabe en qué condiciones se otorgó ese terreno a Coca-Cola? Si lo sabe, sea usted funcionario, ministro, simple ciudadano de a pie, como se dice hoy día, hágame el favor, infórmeme, porque yo no sé.
No sé si se le regaló, si se le vendió, si le hizo una concesión, cuánto se pagó, qué promesas hubo, qué condición, porque muchas veces cuando el Estado vende algo, máxime si es sin licitación, es para que se haga algo, para que se ponga un boliche, una fábrica o un astillero. Pero algo se tiene que pensar en hacer. Y ahí no sabemos nada. Pero eso es otro tema. También dejo mi idea de que era necesaria una cárcel en el centro de la provincia para que aloje a los condenados del sur y del centro, para que los familiares estuvieran cerca del condenado. Se hará en San Cayetano. Bienvenido, porque hay que solucionar el tema de la unidad penal número 1 de la avenida 3 de Abril. Eso no puede existir más. La asociación o las ligas de derechos humanos empezaron a moverse sobre el tema de la cárcel. ¿Cuánto tiempo hace? 4 o 5 años, tal vez menos, con declaraciones y declaraciones. Pero hace 24 años hubo un legislador que se preocupó por el tema de los detenidos, de los condenados, de los presos. Y ahí estamos. Adelante, señor gobernador, que pueda usted llevar a cabo ese proyecto que, según manifestaba el ministro de Seguridad, en cuanto a monto es la segunda inversión que realiza la provincia, luego de ese nuevo edificio donde va a ir el Banco de Corrientes, IPS y OSAP, de todo, no sé cuántas oficinas irán ahí. Si eso significa que el banco se va a ir de 9 de julio y Rioja o no, o quedará una parte. Información. El pueblo quiere saber de qué se trata. No es cuestión de decir, ahí vamos a ir, tales, cómo se va a manejar este tema. Pero bien, en programas anteriores y en escritos que publicaron los diarios con mi firma, yo bregaba por revivir el tratado parcial interprovincial firmado por el gobernador Raúl Rolando Romero Félix Tato y el doctor Ángel Rosas, gobernador del Chaco. En ese tratado se establecían entes interprovinciales para abocarse al tema del segundo puente y la construcción de un puerto multimodal. Pero después, ya en el año 1994, 2014, en el año 2014, siendo jefe de gabinete Coqui Capitanich, que delegó la gobernación en su vice, este vice y nuestro gobernador Ricardo Colombi, Horacio Ricardo Colombi, firmaron un acta de acuerdo en el cual cedían todo a Vialidad Nacional para que lleve adelante los estudios. El artículo 3 dice: la Dirección Nacional de Vialidad realizará el llamado a licitación, adjudicación y contratación de la o las firmas a las que se le encomendará dicho proyecto. Y todo lo que estaba hecho anteriormente se dejó de lado, se indemnizó, pero eso no nos interesa, no le interesa a la gente. Lo que a la gente le interesa es que el puente se haga ahora, no se termina de un día para otro. La información nos llega de que en la China se inauguró el puente más largo del mundo, atravesando el mar. Cuando estuve en Turquía he visto que hay 5 puentes que unen el continente europeo con el Asia.
hay 2 o 3 subterráneos que pasan por debajo del mar. Hay 5 autopistas de doble mano. Si todo eso puede hacer el mundo, ¿cómo no podemos llevar adelante el segundo puente? En el gobierno de Tato Romero se hizo el puente Santo Tomé-San Borja por el sistema de peaje, y ya está próximo a vencer la concesión que tenían los que construyeron, los que pusieron la plata para construir el puente. Brasil, en San Javier, Brasil, con San Javier, Misiones, estaban por realizar ambos países un puente, no tan grande como este, pero un puente para unir esas dos ciudades, esas dos San Javier. El gobierno argentino dijo que no podía afrontar ese costo. Entonces, ¿qué hicieron los brasileros? ¿Se olvidaron? No. Lo hacen a costa de los brasileros. Y dicen, después que la Argentina, cuando pueda, nos pague la parte que corresponde. Es decir, que los brasileros nos están financiando un porcentaje del costo de ese puerto, de ese puente que va a unir los dos San Javier, el brasilero y el argentino. ¿Por qué están tan interesados los brasileros? Porque toda su producción de soja en esa zona, de Alto Paraná, digamos, o de Alto Uruguay, toda esa zona la tienen que llevar en camiones hasta Porto Alegre o hasta San Pablo, lo que les encarece el transporte. Entonces prefieren pagar ese puente para poder utilizar los puertos de Posadas o Santa Ana, que el gobierno de Misiones se ha comprometido a actualizarlos. Y van a tener que pasar por la represa de Yacyretá, que tiene su sistema para poder subir o bajar los buques de acuerdo si vienen o si van para aguas arriba. Pero es mucho más práctico que entremos en conversación con los brasileros de San Javier para que evitar el pase por Yacyretá, por la represa de Yacyretá, el sistema de hidráulico, y hablar de Ituzaingó, de Itaibaté. Ahí puede ser que el puerto de Itaibaté, que no sirve para nada hoy día, pueda llegar a servir. Si desde el gobierno de Corrientes nos ponemos, o se ponen, porque yo no soy gobierno, aporto ideas, algunas se escuchan y otras no, pero aporto ideas. Hay que ir a San Javier. El ministro de Producción, que es el que es producción y otras cosas más, y también obras públicas, porque es el que está al tanto de todo el manejo de los puertos, pero bueno, así cada uno organiza los gabinetes como le parece al gobernador, que es su derecho. Entonces, hablemos, manden a hablar, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo está eso? Porque va a ser más barato el flete utilizando el puerto de Itaibaté o un puerto en Ituzaingó que llevar a Posadas y después pasar, porque el cruce de barcos, de buques, por ya la represa de Yacyretá cuesta plata y tiene sus limitaciones en cuanto a largo, a eslora, manga, que es el ancho, y el puntal también, que es el alto, el calado. Pero si estamos únicamente viendo, mirando, esperando que la nación nos haga las cosas, no vamos a ir a ningún lado, porque a la nación le interesan aquellos lugares donde hay más votos. Y escuchaba los otros días en un programa de televisión al ministro de Transporte decir que estamos haciendo puentes, rutas. ¿Qué puente? El de Tucumán que lo hicieron ustedes y se cayó, se desplomó con un tren encima con vagones de carga, y que el maquinista se salvó porque alcanzó, ya estaba en tierra firme y desenganchó el convoy. ¿Quién estudió ese puente?
¿Hay algún responsable de que ese puente construido por este gobierno se haya caído? Y volvemos al puente General Belgrano. Todas las explicaciones que me dan los técnicos de la UNE, los técnicos de vialidad, que no es problema el peso en el puente General Belgrano, a mí no me convencen. Porque los que hicieron el puente, los italianos que hicieron el puente, pusieron un cartel que dice máximo sobre el puente 45 toneladas. ¿Se cumple eso? No, no se cumple, ni medianamente. Porque pasan camiones con acoplados de un lado y camiones del otro. Ese puente está soportando 200, en algún momento 200, 300 toneladas encima, y no fue calculado para 200 o 300 toneladas. Me dirán que es firme porque resulta que los tensores se renuevan. Conversación. Esperemos, roguemos para que no nos despertemos un día con que no tenemos puente. Tampoco nadie pensó que el puente sobre el río Corrientes que une Goya con en la ruta 12, Goya con Esquina. Nadie pensó que se iba a caer y se cayó. Dirán que era porque era una creciente, porque pero le costó una vida porque nadie se preocupó del estado del puente. Acá me dicen de que este puente, cuando se llevó un convoy de empuje, que son barcazas que vemos pasar a cada rato, todos con bandera paraguaya, porque la bandera argentina desapareció del río gracias a los gobiernos que hicieron imposible la explotación de un armamento privado, es decir, del desarrollo de la marina mercante. Cuando golpeó el puente con el pilar número 5, dicen, lo golpeó de costado. Y dicen los técnicos, eso sí, que si lo hubiera agarrado de frente el puente se cae. Porque el golpe fue tremendo. Pero por suerte si este es el puente, el convoy venía así y golpeó de costado. Si hubiera golpeado de frente, el puente se cae. Que el peligro dicen que está en los pilares, en el río, en la defensa que puede haber, o en el golpe que le puedan dar los buques, las barcazas que transitan por ahí. Hace más de 10, casi ya deben ser 10 años, se licitó durante el gobierno kirchnerista y con Capitanich. Ustedes dirán que ¿por qué tengo yo algo tanto de Capitanich? Porque él fue jefe de gabinete del gobierno nacional y debió preocuparse por el desarrollo de su provincia y de la región. Y no es únicamente con haber hecho en la Nicolás Avellaneda ese puente para entrar a la ciudad de Resistencia, o desarrollar la inversión que se hizo en el puerto de Barranqueras, el único puerto del mundo que no tiene agua, no tiene calado, ni lo va a tener. Tal es así que están estudiando un sistema para llevar la carga del puerto de Barranqueras hacia la desembocadura del riacho de Barranqueras, ahí donde estaba previsto el puerto multimodal de carga. Todo eso, por celos políticos, se dejó de lado. Entonces voy a lo concreto. Yo no voy a decir, como dicen muchos economistas, la economía anda mal. Sí, tenemos problemas. Pero ¿cuál es su plan? ¿Por qué no nos dicen los economistas críticos, o los de la oposición o del gobierno, porque hay algunos que son críticos pero están en el gobierno, cuál es su plan? No hay que ir al Fondo Monetario, hay que ir al Fondo Monetario. ¿Cómo quieren
solucionar el problema económico argentino. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo con el plan, porque yo no soy economista, pero hay economistas en todos los canales de televisión que hablan y hablan que esto está mal, que debió haberse, que el dólar es por esto, por lo otro. Pero díganos, les rogamos que nos digan qué hay que hacer para salir de esta. Tenemos elecciones dentro de 10 meses. Tenemos las PASO dentro de 8 meses. Pero nadie me dice, esto está mal, debió haberse hecho esto otro. Pero decime en concreto, un paso y otro. Pero bien, volviendo al puente, hay que revivir este tratado interprovincial, crear una comisión de las dos provincias para poder hacerse cargo otra vez las provincias del desarrollo del puente. Cuando Silvestre Beñis y Uranga, gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, al gobierno de Frondizi, desarrollista, yo no fui frondicista, porque entre Frondizi y Balbín se disputaron la presidencia y partieron al país. Pero bueno, otra historia. Pero Uranga y Silvestre Beñis se pusieron de acuerdo ante la inercia de la nación y como no podían hacerlo como puente porque es jurisdicción nacional el río, hicieron un túnel que todavía está vigente, que será más caro, más barato y no sé, es posible que haya sido más caro que hacer un puente, pero la nación en aquel entonces, gobierno de Frondizi, se negaba a hacer el puente. ¿Y qué esperamos nosotros? Esa gente vino a Corrientes, los que hicieron el túnel, en esos días que estaban trabajando, a proponer hacer un túnel entre Corrientes y Chaco. Mi hermano Ezequiel era presidente de la Federación Económica y los recibió. Pero resulta que era más caro que hacer un puente y se dijo, no vamos a hacer el puente. Y ahí quedó la cosa. No se hizo el túnel, no se hizo el puente y ya estamos pensando en la balsa y en el expreso Corrientes, en el expreso Itatí, otra vez para unirnos con el Chaco. Porque no sabemos cuándo vamos a solucionar el problema. Entonces que las provincias, leemos, porque hay que leer. La gente de gobierno tiene que leer también lo que se publica en los diarios. Hay provincias que ya están gestionando directamente créditos en el exterior. Y si la provincia de Corrientes no tiene déficit y afortunadamente puede pagar los sueldos y las jubilaciones en término, no estará en condiciones y ya obtuvo una aprobación parlamentaria por 7.000 millones de pesos. ¿No será que puede, unido con el Chaco, conseguir la financiación o hacer como se hizo el puente Santo Tomé-San Borja por peaje? Hay capitales en el mundo. Los chinos quieren invertir en la Argentina. Es la geopolítica. Así como Rusia quiere intervenir en Venezuela y ya mandó 2 bombarderos a una base venezolana, como diciéndole a Estados Unidos y a Brasil, ojo con la invasión a Venezuela, Y el Nicolás Maduro ya fue a Rusia, ya hicieron un acuerdo de apoyo militar a cambio de petróleo, es decir que ya tiene su base en Latinoamérica, Rusia, como también los chinos en el sur y los norteamericanos, o los ingleses mejor dicho, en Malvinas. Todo forma parte de la geopolítica del mundo. Y los chinos quieren poner el pie también en nuestra zona. Hay que tomar los recaudos necesarios, pero hay que hacer. Yo vivo en la calle 3 de Abril
y la casa de mis suegros tiene salida a la exvía. Todos los días miro el cartel, un arco amarillo que puso Ríos unos meses antes de las elecciones, para que no pasen los camiones, porque se había hecho una carpetita de cemento que dice: lo nuestro es hacer. ¿Hacer qué? Vaya alguien en estos momentos a transitar por la exvía. Yo saco el auto todos los días y estoy a los saltos así, porque no se puede transitar por la exvía. Le pedí al intendente, le pedí al viceintendente. Son 3 cuadras para poder llegar desde Santa Fe hasta Córdoba, donde está el mercado de productos frescos. Tal vez haya otras prioridades. Pero bien, señor gobernador de Corrientes, señor gobernador del Chaco, señores legisladores de Corrientes, señores legisladores del Chaco, provinciales, señores legisladores nacionales del Chaco y de Corrientes, tenemos 6 senadores nacionales, 3 cada uno. Tenemos 10 o 11 diputados nacionales. No podemos hacer fuerza para sacar de la nación. Olvídense, la nación paralizó el famoso PPP, que ahora puede significar una mala palabra, pero PPP, participación pública privada. Adjudicaron unas rutas, por supuesto, en provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, donde hay votos. No podemos, los correntinos y los chaqueños, las fuerzas vivas, la Federación Económica de Corrientes, la del Chaco, estamos trabajando para un cabildo común, una comisión común entre Chaco y Corrientes, para empujar. Pero sin el apoyo oficial no se va a ningún lado. Traten, gobernadores, traten, diputados, de volver a ese acuerdo interprovincial con las mejoras que sean necesarias, pero analicen si no pueden salir al mercado internacional o a buscar créditos para hacer el puente, el segundo puente, o para otorgarlo en concesión a alguien que lo haga y que cobre el peaje. Me comentaban que ya la ruta 11 también está hecha a pedazos, la que va Chaco-Santa Fe. Todo estas son el noreste argentino, y lo reconoce. Tenemos el presidente o el director principal del Plan Belgrano, el doctor Viñolo, pero no tienen fuerza, no tienen presupuesto, pero también pueden integrar una comisión tripartita, Corrientes, Chaco, Plan Belgrano, porque si no están usando el nombre del pobre Belgrano para nada. Vamos a un corte. Termina el año 2018. Yo entiendo que los legisladores, así como el Poder Ejecutivo y también el Judicial, tienen que rendir informe qué hicieron durante este año 2018. Por supuesto, no podemos llamar a todos los diputados y senadores, pero hay algunos diputados o senadores también que hemos invitado, pero la vorágine de los últimos días del año les ha impedido llegar. Hay un diputado que nos conocemos desde hace muchos años, hombre emprendedor, dedicado, que es el licenciado Horacio Pozo, que nos acompaña. Bienvenido, Horacio, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Toto. Bien, quisiéramos exponer ante las cámaras cuál fue tu acción legislativa en este año 2018. ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste hacer y no pudiste? ¿Qué proyectos has conseguido que se sancionen y qué no? Tenés la palabra.
Bueno, nuevamente muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad. La verdad que el cumplimiento del deber republicano uno tiene que rendir cuentas. Y el primer año siempre es un año difícil en todas las cosas. Cuando uno llega, no es lo mismo estar sentado en una banca que andar por la valla del recinto de la legislatura o trabajar como asesor de un legislador. O sea que siempre uno hace un aprendizaje importante. Yo, por mi estilo personal y por todas mis experiencias, siempre soy muy respetuoso de las instituciones que están funcionando. Me consta, sí, por de eso. Lo que es el conjunto de legisladores que representan a la geografía política de la provincia. Hay gente que tiene mucha experiencia. Todos los que tenemos la suerte de llegar, generalmente no es de casualidad, sino que siempre hay algunas cosas importantes en el patrimonio, en el bagaje de conocimiento y de experiencia que trae cada legislador. Por lo tanto, hay que ser respetuoso. Vos representás a ELI, Encuentro Liberal. Yo represento a ELI, Encuentro Liberal, este partido joven que ha surgido en la provincia y que hemos crecido mucho. Con fuerza. Así es, hemos trabajado mucho, la verdad, que con el doctor Casani, que ejerce la función de ser el líder de ELI, y a mí me tocó trabajar en el área de la formación de dirigentes. Tenemos un instituto. Con tal motivo he tenido la oportunidad de dar muchas charlas, de impulsar a gente que también lo haga, talleres, formando a nuestra dirigencia e interactuando con los distintos sectores empresariales, educación, salud de la provincia, que es donde uno se nutre de las necesidades que cada uno de estos sectores tiene. También hemos tenido como hábito 1 o 2 días de cada semana o semana de por medio salir al interior a hacer pequeñas giras de 2, 3 localidades, con las cuales también uno recoge muchas inquietudes, y esto lo hemos hecho semanalmente. Aparte de tu licenciatura, ¿qué otros estudios tenés, Horacio? Bueno, me pasé la vida leyendo, porque siempre le dedico muchas horas a esto, a distintas temáticas, y en particular al turismo, donde soy profesor en la universidad, titular por concurso en una cátedra e interino en otra. Enseño organización de empresas turísticas y gestión de la hospitalidad, o sea, la hotelería y la gastronomía. Y estudié en la Universidad de Quilmes desarrollo y gestión del turismo, o sea que como especialización de posgrado. Eso es muy importante en estos momentos, porque todo indica que el turismo se va a convertir en una fuente de ingresos importante por la cantidad de extranjeros que están empezando a visitar. Según leía días pasados en La Nación, hay un aumento de casi el 20% más de extranjeros que vinieron a la Argentina. Y en otro momento, hace unos meses, yo invité a una argentina que tiene agencia de viaje en Andorra. Ajá. Para que estuviera acá, viniera a Corrientes a mi costo, y visitamos la laguna, los lagunas y esteros de Liberá, Paso de la Patria, acá en la ciudad. Nos recibió el viceintendente. Es decir, me señalaba de que el andorrano, como lo dicen, y esa parte de Europa lo que busca son lugares de pesca y de caza. Entonces le traté de mostrarle todo lo que era el río que tenemos nosotros, que ya estuve en Andorra, pero en Andorra hablar del río y de un río, es un riachito, un hilo lo que nosotros llamamos un arroyo. Un arroyo, y ahí nomás, ¿no es cierto? Tienen un gran aprovechamiento hidroeléctrico, porque como es montaña, pero yo creo de que tenemos la provincia un futuro muy grande en tema turístico. El potencial turístico de Corrientes es muy importante. Para mi gusto hay cosas que no se hacen con la profesionalidad que se debieran hacer,
Y entonces terminamos perdiendo tiempo, digamos, es decir, hay procesos como el caso de Liberá, que se declaró reserva en el año 83 y tardamos 13 años en construir las 3 primeras hosterías a través de una gestión. En ese momento era Tato Romero Feria el gobernador, y con un crédito del Ministerio del Interior se hicieron las primeras 3 hosterías. De ese momento, 1997, pasar a 25, 30 mil turistas que tenemos hoy en Pellegrini, y puede ser que haya otros 25.000, pero seguramente que no alcanzan en el resto de los portales. Estamos, digamos, con un desarrollo lento, es decir, yo creo que Liberá tendría que tener 200.000 turistas. Obviamente no se trata de que vengan y entren y hagan lo que quieran 200.000 personas, sino de lo que se trata es de manejar los grupos acompañados de tal manera que disfruten de este escenario magnífico sin generar ningún tipo de daño o perjuicio a la fauna, a la flora o al paisaje. Sí, es fundamental lo de la Ruta 40 desde Mercedes a Carlos Pellegrini, que se licitó por tramos. Un tramo lo hizo la empresa de Juan Carlos Relat, que se terminó, que está terminado. Otro de este buen amigo Báez, que no hizo nada. Lázaro Báez, Lázaro, sí. Efectivamente, dicen que de General Paz, de por ahí. Y según cuentan algunos amigos que tengo, que acá había cometido algún hecho de sangre y que le aconsejaron que se vaya de acá porque para no caer, no quedar. Al padre, ¿no es cierto? O sea, los típicos enfrentamientos de familia, sí. Y entonces alzó la familia y se fue a Río Gallegos. No es decir que tiene buena sangre, así es. No la de los demás. Bien, ahora hay un tercer tramo de eso que no está previsto pavimentar. Eso ha sido materia de discusión por de parte mía en la época de Mestre ya, porque cuando yo tenía los hoteles Mercedes, ¿por qué no? Porque en esa oportunidad, en esos años, yo había contratado a la empresa Singer de Misiones, que traía un ómnibus nuevo para aquel entonces, estoy hablando de 30 años atrás. El Camino de Tierra. El Camino de Tierra, y nos llovió. Y los turistas que traje yo de Buenos Aires empujando el ómnibus como cuando íbamos a estudiar a Santa Fe. Sí, lo que se dice en turismo, la accesibilidad es fundamental. Indispensable. Y otros dicen que eso es turismo de aventura. No, la aventura se hace en el lugar. Exacto. ¿Qué opinas? Bueno, el criterio de la gente de Pellegrini, que fue, digamos, aprendiendo a darse cuenta la potencialidad del turismo, que le podía generar muy buenos ingresos, pero creo que se pasaron de rosca en lo que el concepto de conservar y preservar. No afecta para nada que haya una ruta pavimentada, al contrario, es mucho menos impacto una ruta pavimentada que una ruta no pavimentada, claro. Porque la generación de polvo, los ruidos, todos son mucho mayores cuando no está pavimentada. Ahora después uno puede generar todos los controles que quiera, es decir, garantizar el paso de fauna silvestre, manejo de las velocidades, etcétera. Lo mismo que el puente de baile. El puente de baile genera una contaminación sonora sumamente importante, y ya llevamos 30 años, es decir, ya pasó el tiempo como para poder resolver también eso. Antes había una balsita. Que sería bueno, antes había una balsita, exactamente. Como yo tuve la oportunidad de cruzar el río Santa Lucía en el Paso Aguirre, entre Burucuyá y Concepción, también había una balsita. No, la de cadena era sobre el Aguapeí. Esa en un Kaiser Carabela en el año 62 yendo a Las Marías. Bueno, un viaje que se hacía en 2 días para hacer 350 kilómetros. Pero, o sea, eso es parte de mi conocimiento de la provincia, de todas estas experiencias en estos 60 años de andar dando vuelta por... ¿Por qué hay pocas agencias de viaje que se dedican al turismo receptivo? Más bien son emisoras. Porque eso también, yo fui funcionario en turismo y inicié algunas actividades
En la última gestión, no porque la ministra no le interesaba, cuando uno no tiene tradición de una actividad, la mano del Estado viene muy bien en ser promotor. Los hijos de los bodegueros y viñateros en Mendoza son bodegueros y viñateros, los hijos de los tabacaleros de Goya son tabacaleros y los hijos de los ganaderos en Corrientes son ganaderos. Así es. Entonces hace falta que, como no hay padres de agencias receptivas, nosotros tenemos que promover los precursores, tenemos que promover los primeros. Y como es una actividad que no es sencilla, sino que necesita algunos conocimientos y muchos contactos, porque cuando uno es receptivo, justamente lo que tiene que hacer es conectarse con muchas organizaciones o empresas mayoristas de otros lugares, de Miami, de Andorra, de Roma, de Buenos Aires, de París y de Londres, de China, Toto, que es el principal país emisor del mundo, emisor de turistas. Lo era siempre, tradicionalmente, Estados Unidos, hoy ya es China, segundo Estados Unidos. O sea, ¿por qué no tenemos empresas receptivas? Porque no era una actividad propia de Corrientes y claro, hay que crear, hay que hacer el impulso para que aparezcan jóvenes empresarios que tomen esta actividad, que puede ser muy rentable, pero en la idea no de 25.000 turistas que vengan por sus medios a Liberá, sino pensar en traer 200.000 turistas, porque entonces estamos hablando de una facturación de 50 millones de dólares anuales. Entonces ahí ya los colores cambian, ¿no? Sí, hace unos cuantos meses el gobernador Valdés convocó a una reunión de agencias de viaje de toda la provincia en el Salón Amarillo, unos días antes que venga el presidente Macri. En esa oportunidad se analizaron distintas cosas y recuerdo muy bien y muy gráficamente una manifestación del gobernador, que hay que atender al turismo de 5 estrellas, pero dice, si no, ¿cómo vamos a promover el turismo de 5 estrellas si en Carlos Pellegrini no tenemos un hotel 5 estrellas? A eso una persona de una agencia o un dedicado al turismo de Carlos Pellegrini señaló de que la reglamentación en Carlos Pellegrini es que no se puede hacer más de tanto de lo, así es. Pero parte de lo que te decía hoy, sí, que tienen una normativa muy restrictiva porque se preocuparon más en ser conservacionistas que en claro, desarrolladores de turismo. Pero yo decía el turismo sustentable, ¿no? Sí. Yo decía en esa oportunidad de que no hace falta hacer un rascacielos para tener 5 estrellas. No. Puede ser de planta baja y ser 5 estrellas, tener 10 habitaciones, 5 estrellas, ¿no? Pero ese es otro tema. Bien, dentro de tu labor parlamentaria, ¿conseguiste la sanción de algún proyecto o tenés algún proyecto presentado? Sí, yo presenté 70 proyectos, entre leyes, declaraciones y resoluciones. No sé exactamente el número, pero sí, conseguí varias. Por ejemplo, el de ponerle el nombre de Arturo Frondizi al Parque Industrial de Paso a los Libres. La creación de la comisión para que redacte el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Eso es importante. Que me parece que es de mis iniciativas la más importante. Porque creo que todos los ciudadanos en algún momento necesitan de la justicia civil y comercial, es la que más se utiliza, generalmente la que tiene más prensa es la penal, pero la más importante en volumen que afecta a todos, porque todo el mundo alquila, compra, venta, lo que fuere, las cuestiones de familia son cada vez más importantes. Entonces, y como tenemos un Código Civil y Comercial de la Nación nuevo, es necesario tener también un código de procedimiento. Hay muchas cosas nuevas. El paradigma, el objetivo, la meta que se fijó el ministro Garabano de Justicia de la Nación es tener una justicia más cercana, más moderna y más transparente. Se busca mediante la oralidad, mediante la informatización, algunos procedimientos como el procedimiento monitorio,
que los pleitos sean más cortos, sean más breves, por el proceso monitorio que ya lo tiene el Chaco, que tiene todo un código nuevo, en todas aquellas cosas en las que uno tiene documentación certificada con la firma, digamos que no es recurrible o apelable el documento que uno quiere cobrar, por ejemplo, logra ya una sentencia en una semana. Teniendo la posibilidad, sí, obviamente, y teniendo garantizado el debido proceso, que es el objetivo central principal y fundamental, ¿no es cierto? Así es. Pero se pueden hacer cosas muy buenas. Bueno, esto a partir de marzo la comisión va a estar funcionando, tiene 180 días, tenemos los códigos de alternativa, digamos, del Chaco, por ejemplo, varios profesionales dedicados al proceso civil tienen proyectos, por lo tanto se puede andar muy rápido y probablemente el año que viene podamos tener un código de procedimiento. Y la otra cuestión que suele preocupar, que una reforma significa más gasto, estas reformas son para tener menos gasto. Entonces, en lugar de que los abogados estén litigando 5 años y utilizando tiempo de jueces y funcionarios, resolver una cuestión en 3 meses o en un año o 2, ahorra dinero. Sí, bien se dice que justicia tardía no es justicia. No, justicia. Esto lo ha dicho también, lo ha ratificado nuestro gobernador cuando asumió. Sí. Se comprometió a modernizar la justicia y entonces este es uno de los fundamentos del proyecto. Bien, pasemos a otro tema. Sí, cómo no. De acuerdo a lo que uno ve en la casa de Eli, en la calle San Lorenzo, está tu foto o tu dibujo. Sí. Es decir que dentro de la estructura de Eli tenés un lugar preferencial, porque no todos hay 3. Está el presidente de la Cámara, Lucía Centurión y Lucía Centurión. Bien. ¿Cómo ves el panorama político de la provincia o la nación para, hablemos de la provincia, que va a renovar diputados, la mitad de diputados y 1/3 de senadores? ¿Cómo ves el panorama político? Bueno, empiezo por mi casa. Yo veo a Eli muy bien. Hicimos un cierre del año y asunción de las nuevas autoridades por 4 años, que se renovaron totalmente este año. El 1 de diciembre, en un local de primer nivel que hay acá en la ciudad, hubieron 1.400 personas, no acarreadas, sino personas voluntarias, que fueron voluntariamente, en un acto, digamos, donde mostramos una manera moderna de hacer política, una política respetuosa con todos los otros partidos y muy comprometida con las transformaciones que hay que impulsar en nuestra provincia. Creo que la alianza que nosotros pertenecemos, que es ECO, está bien, está fuerte. Tenemos 20 legisladores, 20 diputados sobre 30 en la Cámara de Diputados, lo cual genera una bastante tranquilidad, digamos, política y bastante estabilidad. Y después, como conversábamos antes de empezar el programa y publicado en La Nación de ayer, siempre se habla de algunas diferencias, algunos chisporroteos entre el gobernador anterior y el gobernador actual, dentro de la Unión Cívica Radical, que es sí, el partido principal de sí, ECO. Eso es el titular de La Nación, dice Corrientes, Valdés y Colombi, interna y desencuentros. Ahora, esto es una cuestión que se produce siempre. También está en Tucumán, donde el gobernador anterior lo propuso a Mansur como gobernador, y ahora Mansur quiere ser reelecto y Alperovich también quiere volver. Eso se va dando siempre. Yo diría que la patada histórica es tradicional en nuestro país, es decir, tenemos un ejemplo colombista que fue Ricardo, Arturo y Ricardo. En un momento tuvimos que elegir entre 2 Colombi. Ahora, indudablemente esto se va a librar la batalla dentro del radicalismo sin afectar las alianzas que están en estos momentos constituidas, donde tanto el grupo que responde
a Colombia, que creo que es así, y hay otro grupo que responde directamente a Valdés, van a pujar por colocar la mayor cantidad de legisladores de su grupo, y ahí puede venir sin que esto presagie una ruptura dentro del radicalismo, sí, sino una lucha interna, como es posible en todos los partidos, ¿no? Nosotros, por nuestra experiencia política, porque no llegamos a la política recién, sino que venimos de hace mucho, reconocemos, como lo dijiste recién, que este es un tema que lo tienen que resolver entre radicales, claro. O sea, es un problema de ellos. De todas maneras, nosotros estamos muy confiados en que, como ya hubo el capítulo Ricardo y Arturo, seguramente se van a capitalizar esas experiencias para no repetirlas. De todas maneras, en política siempre están las pujas, las ambiciones, que son legítimas, y mientras se lleven con buenas artes y con respeto, habrá pulseadas, habrá argumentaciones de un lado y del otro, y yo creo que el compromiso serio es el de garantizar que sea exitosa la gestión de Valdés, porque cuando el gobernador que está se ve dificultado por el conjunto, terminamos perdiendo el conjunto de los correntinos. Sí, se puede llegar a paralizar un gobierno por disidencias internas. No es la primera vez que ocurre en el país y en Corrientes también. Célebre fue el tema del pacto autonomista liberal, que gobernó durante mucho tiempo. Es decir, no hay que asustarse. Como decía recién Horacio Pozo, es legítima la lucha interna dentro de un partido político, que se resuelve con elecciones internas o con los acuerdos internos. Yo no estoy de acuerdo con Lilita, que dice que está en contra de las roscas. La rosca no es la rosca de Reyes que todos comemos con gusto. La rosca es la conversación que se hace entre distintos partidos políticos o grupos internos de los partidos. La rosca a lo mejor no es el nombre adecuado, pero existe. Todos los partidos tienen sus internas y tienen sus líderes, ¿no es cierto? Sin duda. El otro ingrediente fuerte va a ser que el año que viene seguramente que la cuestión presidencial va a absorber mucho la atención. Sí. Porque al tener que elegir presidente y pasando la economía por las dificultades, las tormentas, como le gusta decir al presidente, eso va a generar muchos problemas. Sí. Entonces seguramente vamos a votar en Corrientes en el mes de junio. Todavía no hay calendario fijado, no está convocada la elección, pero seguramente va a ser en una fecha anterior, de tal manera que después nos podamos concentrar en la cuestión presidencial. Y yo ahí le hago un poco una crítica a los programas de radio y televisión que hablan de las encuestas y de las alternativas y quién gana, quién pierde, quién va a la segunda vuelta, a la primera y demás. Y yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que preocuparnos es por cuáles son las alternativas de la Argentina, porque si tanto nos preocupamos por qué tipo de alianzas hacemos para que alguien gane, pero después resulta que el programa que promete no puede llevarlo adelante porque no hay acuerdos de base y de futuro, entonces la Argentina seguimos con las crisis recurrentes, que para eso yo presenté un proyecto en la Cámara y que logré la sanción, que es pedirle a Macri que convoque a un congreso donde debatamos la nueva cultura política de los argentinos. Sí. Porque si no resolvemos cómo tiene que ser la democracia, cómo se tienen que financiar los partidos, cómo mejoramos el voto, sistema electoral con sistemas electrónicos, boletas únicas, que son cosas a las que hay que avanzar porque ya no tienen sentido andar con métodos del siglo XIX, hoy tenemos que andar con el siglo XXI. Así es. Si no resolvemos la cuestión previsional, que no es un problema de la Argentina, es un problema del mundo, porque gracias a Dios ahora vivimos mucho más tiempo. Si no resolvemos cómo tiene que ser nuestra inserción en el mundo, de tal manera de que no comercialicemos el 10% de nuestro PBI, sino que tengamos el 30% por lo menos, con lo cual vamos a ser un país mucho mejor. Si un país que deja de tener 20.000
dólares de ingreso per cápita pasamos a 35, muchos de los problemas de la pobreza y de inequidad se resuelven. Sí, yo decía en mi editorial que era partidario, hasta por una cuestión de federalismo, que se desdoblen las elecciones. El caso fundamental es el de la provincia de Buenos Aires. Quien gane la provincia de Buenos Aires pone el presidente. Y eso ocurrió en la elección de hace casi 4 años, cuando Macri presidente. Se hizo primero la elección en provincia de Buenos Aires, ganó Vidal, y con eso cimentó la elección de Macri como presidente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires deben haber pensado: seguimos la corriente de la gobernadora electa que ya está y de la cual vamos a depender durante 4 años, o jugamos una carta a un presidente que puede llegar a ser. Entonces se vuelcan hacia donde va la gobernadora electa. Entonces, además, si Corrientes anticipa sus elecciones, va a contraponerse con todas esas elecciones de Catamarca, de La Pampa, de La Rioja, que pueden no ser macristas. Y entonces hay que oponerle, en mi criterio, antes de la elección presidencial, porque si no la gente va a decir algún triunfo de Ecocambiemos, sí, o de Cambiemos en otros lugares, porque si no, ¿qué va a pasar? La opinión pública va a mirar los resultados de este mes, donde hay elecciones cada 15 días en cada lugar. Está perdiendo Cambiemos, entonces se empieza a volcar. Entonces hay que contraponerle con Mendoza, con Jujuy, con Corrientes, con provincia de Buenos Aires. Yo coincido que provincia de Buenos Aires es el gran elector, porque representa el 40% del país. Así es. Bien, Horacio, ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperemos que el año que viene tengamos continuidad de la democracia. Y cuando digo esto estoy tomando un poco partido. Yo no digo que soy macrista, pero sí soy democrático, lucho por la democracia, y lo que está del otro lado o enfrente no me garantiza una democracia, porque el kirchnerismo en todos estos años que gobernó el país no fue un gobierno democrático. Fue un gobierno que no todo se decide. La democracia no consiste únicamente en ir y la posibilidad de votar, porque en Venezuela Maduro también tiene elecciones, Rusia también tiene elecciones y no son ejemplos de democracia. Bien, Horacio, quedamos a tu disposición y de tu partido, como de todos los partidos. Este programa no tiene ideología política, yo sí la tengo, por supuesto. Muchísimas gracias, Toto, por la invitación. Muy cómodo conversando y analizando nuestra situación, y aprovecho para desearte a la gente de la producción del programa y a todos los correntinos una feliz fiesta y que tengamos un mejor 2019. Seguramente será así. Muchas gracias. Seguimos con nuestro programa. Escuchamos al diputado licenciado Horacio Pozo, y voy a decir 2 palabras. Hay que desdoblar las elecciones. Hay que mostrar éxitos de Ecocambiemos donde se pueda, para contrarrestar los fracasos que va a tener en muchas provincias que ya desdoblaron las elecciones. Es más importante, repito lo dicho en programas anteriores, es más importante ganar la elección de provincia de Buenos Aires con la primer boleta que diga Vidal, gobernadora, y el resto, que tenerla a Vidal en el 3er o 4.er lugar en esta boleta sábana. Una vez que se gane, quien gane la provincia de Buenos Aires
pone el presidente. Así pasó hace 3 años, 4 van a ser. Se ganó Provincia de Buenos Aires, Cambiemos, no, ECO no estaba, Cambiemos ganó y ganó la presidencia. Hay que repetir esa experiencia. Déjenla a María Eugenia Vidal que gane la provincia de Buenos Aires, apóyenla y tengan en sus manos ya una gobernación tan importante como la de Buenos Aires. Córdoba va a anticipar las elecciones. Schiaretti puede, de acuerdo a las fechas, si gana bien, Córdoba puede presentarse como candidato a las PASO de junio, porque él tiene las elecciones antes. No hay mucho para hablar de esto. Y comentábamos, y termino, con el diputado Pozo, la página 8 de La Nación del miércoles 26. Corrientes, Valdés y Colombi, internas y desencuentros. El exmandatario frustró proyectos del gobernador. El vínculo es cada vez más tenso. Está en cámara la filmación en la página del diario La Nación, y eso está ocurriendo. Con esta imagen me despido. No ganamos nada con las internas dentro de un partido. Soluciónenlo, este tema, con elecciones internas, para eso están. Bien. Feliz Año Nuevo. Esperemos que se actúe con sinceridad en la política y que gane el más mejor. Será hasta la próxima.